Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 16 del curso de Introducción al Análisis Real. El objetivo del día de hoy es estudiar discontinuidades de funciones, muy en especial las funciones que toman valores reales, y estudiar algunas características acerca de cómo son los conjuntos en los cuales cierto tipo de discontinuidades, de cierto tipo de funciones que vamos a llamar monótonas, se comportan. Muy bien, entonces vamos a comenzar por definir eh, qué vamos a llamar discontinuidad de primera clase y de segunda clase para el caso de una función que esté definida en un cierto intervalo AB de los números reales. Entonces tenemos un espacio métrico XD y una función f que va de AB y toma valores en X. Listo, es una función que a cada elemento del intervalo AB le asigna un cierto elemento del espacio métrico X. Bueno, donde digamos el intervalo AB es un intervalo no degenerado, es decir, ahí B son números reales y B es estrictamente mayor que A. Bueno, entonces supongamos que hay un punto dentro de ese intervalo que vamos a llamar T0, donde la función f es discontinua, es decir, donde f no es continuo, ¿listo? Donde f es discontinuo. Acuérdense, ser discontinua quiere decir que no se descontinúa. Bueno, entonces vamos a clasificar el tipo de discontinuidad que tiene la función f básicamente como en dos tipos. Bueno, el primer tipo, que vamos a llamar discontinuidad de primera clase en T0, es aquella discontinuidad en la cual ambos límites unilaterales, tanto por la derecha como por la izquierda, existen. Entonces una función se dice que tiene una discontinuidad de primera clase en T0, ¿cierto? Cuando la función es discontinua, pero los límites unilaterales existen. Podrían ser o no iguales, ¿listo? Pero existen. Y en el caso en el que eso ocurra, también se le suele llamar a ese tipo de discontinuidad simple en T0. Cuando no se cumple la existencia de los límites, cuando alguno de los dos límites no existe o ninguno de los dos existe, podría pasar, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que la función tiene una discontinuidad que es de segunda clase. Entonces, discontinuidad de primera clase es aquella en la cual los límites unilaterales, cuando t tiende a t0, tanto por la derecha como por la izquierda, existen, pudiendo ser iguales o diferentes, no importa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería el caso típico de las discontinuidades de primera clase en un punto T0 del intervalo AB? Entonces, tenemos aquí básicamente, pongámoslo así, como dos opciones según se le mire. Yo voy a considerar aquí en esta gráfica una función f que tiene una sola discontinuidad en el intervalo AB justamente en el punto T0. ¿Listo? Entonces, fíjense que en el caso de la primera gráfica que hice, la del lado izquierdo, yo tengo efectivamente una función que es continua en todos los puntos de AB excepto en T0. Fíjense que el límite cuando T tiende a T0 por la izquierda, esta función se va aproximando a este valor, ¿cierto? Al valor de f de T0, y por la derecha se va aproximando al valor de f de T0 más. Esos límites unilaterales existen. Muy bien. Sin embargo, hay discontinuidad. ¿Por qué? Porque el valor de los límites, por ejemplo, primero, en este caso, los límites son diferentes, ¿cierto? Y f de t0 es inclusive diferente del valor de cada uno de esos límites. Bueno, o podría darse, fíjense que aquí básicamente lo que está ocurriendo es lo siguiente. Si nos ponemos a pensar, la función está dando una especie de saltico justo en el punto t0. ¿Listo? Entonces, por eso muchas veces este tipo de discontinuidades, ¿cierto? También reciben el nombre de discontinuidades de salto. Las de primera clase que se comportan como la gráfica de la izquierda. Bueno, pero podemos tener como otro comportamiento, el comportamiento de la gráfica de la derecha. Entonces tenemos en este caso también una función que tiene una única discontinuidad en el punto T0, ¿cierto?
El límite por la izquierda existe. Listo, el límite por la derecha existe. Ambos límites son iguales. Listo, los límites son iguales. Sin embargo, f de t0 es diferente de ese valor común del límite por la derecha y por la izquierda. Entonces la función no es continua en t0 simplemente porque en este caso falla que f de t0 coincida con el límite cuando t tiende a t0 de la función. Listo. Este tipo de discontinuidades, ustedes también las estudian en el curso de cálculo, por ejemplo, cálculo diferencial, tienen como una particularidad los de la gráfica del lado derecho, y es que, digamos, uno podría hacerle un pequeño cambiecito a la función y, por decirlo así, remover esa discontinuidad. Piensen que si yo hiciera lo siguiente, si supongamos que yo hiciera esto, en el punto t igual a t0, redefiniera la función de la siguiente manera: borro acá lo que vale la función y ahora la cambio por el valor común de esos límites, de f de t0 más y f de t0 menos. Entonces fíjense que en ese caso, digamos que yo, cambiando el valor de la función en ese único punto t0, como que estaría removiendo la discontinuidad. Entonces, ese es el tipo de discontinuidades que, por ejemplo, en el curso de cálculo integral, cuando se estudia, se denominan discontinuidades removibles. Ambas gráficas corresponden a discontinuidades de primera clase en t0. ¿Por qué? Porque los límites existen. Una de ellas mejor dicho, las dos son diferentes entre sí, puesto que una de ellas, digámoslo así, en una de ellas hay como un salto en los límites son diferentes. En cambio, en la otra los límites son iguales. La una, digamos, de alguna manera no permite como redefinir fácilmente la función en el punto a fin de remover la discontinuidad, ¿cierto? Que es la de la izquierda, la otra sí. ¿Listo? La otra sí. Muy bien. Entonces ahí tenemos esos dos tipos de discontinuidad. Bueno, entonces muy bien. Uno se hace como la siguiente pregunta. Bueno, cuando uno tiene una función que tiene discontinuidades, ¿cuál puede ser el posible comportamiento de las discontinuidades de esa función? ¿Será que uno puede tener una función que tenga discontinuidades en muchas partes? Pues sí, la respuesta a eso es sí. Nosotros ya vimos ejemplos. Por ejemplo, una función que valga 1 en los irracionales y valga 0 en los racionales es una función que es discontinua en todas partes. En cada punto de los números reales es discontinua. Listo. Muy bien. Pero digamos, esa función tiene como la siguiente característica. Fíjense que si uno toma una vecindad de cualquier punto, sea racional o irracional, entonces en cualquier vecindad de ese punto, en cualquier abierto que contenga ese punto, digámoslo así, uno tiene a su vez puntos en los cuales la función vale 1 o 0. Entonces la función oscila mucho, entre 1 y 0, entre 1 y 0. Esa oscilación, digamos, que se produce frecuentemente, ¿por qué? Porque hay racionales e irracionales en cualquier vecindad de un punto de los reales, ¿cierto? Por la densidad de los racionales y los irracionales. Digamos, es lo que hace que la función como que pegue todos esos saltos muy, muy rápidamente y no sea continuo. Entonces uno empieza a preguntarse por lo siguiente: bueno, ¿qué tal si una función no oscila, digámoslo así? ¿Qué tal si le quitáramos esa condición que, por ejemplo, tiene esa, esa función que vale 0 en los racionales, 1 en los irracionales, y uno cambiara, digamos, impidiera que la función oscilara? Listo. Entonces, primero, ¿qué quiere decir que la función no oscile? ¿Cierto? Habría que definir específicamente uno qué quiere decir con eso. Y si uno le quita eso, podrá decir algo adicional acerca de las discontinuidades, o sea, desaparecerá ese fenómeno que la discontinuidad de esa función sea en todas partes. Muy bien, entonces, para estudiar ese tipo de cosas, se hace, digamos, necesario como introducir el concepto de función monótona. ¿Listo? De función monótona. Esas funciones van a ser funciones, aquí de una vez les anticipo, para las cuales se van a poder enumerar las discontinuidades de primera clase de tales funciones. ¿Listo? O sea, si uno tiene funciones monótonas, va a poder enumerar, ya vamos a darle sentido a la palabra enumerar, ¿cierto? Puede enumerar las discontinuidades de primera clase de tales funciones.
Entonces recordemos que es una función monótona. Tal vez esto ya lo hayan estudiado, pero recordemos que es una función monótona. Bueno, muy bien. Entonces para esto, para definir función monótona, obviamente uno tiene que tener un concepto de orden en el conjunto en el cual uno va a trabajar, ¿cierto? Poder decir cómo se comparan elementos del conjunto. Entonces, el conjunto típico donde nosotros podemos trabajar, tenemos buenas operaciones y está ordenado, es el conjunto de los números reales. Bueno, entonces, para funciones que estén definidas, digamos, en un subconjunto S de los números reales y que tomen valores reales, valores en R, vamos a definir que es una función estrictamente creciente o creciente, estrictamente decreciente o decreciente, y las que sean o crecientes o decrecientes las vamos a llamar monótonas. Bueno, muy bien, entonces consideramos una función definida en un subconjunto S de los números reales, con valores en R. Bueno, entonces se dice que f es creciente, y permítanme colocar ahí entre ese paréntesis y resaltado con color estrictamente creciente. En el conjunto S, si ocurre lo siguiente: si cada vez que yo tengo un par de puntos, un par de números reales, X y Y en el conjunto S, con la condición que X sea menor que Y, entonces se cumple que f de X es menor o igual que f de Y. Listo. Ser creciente entonces es que si X es menor que Y y pertenecen al dominio de S, entonces f de X es menor o igual que f de Y. Y estrictamente creciente se considera la función para la cual esa condición se cumple, pero con el mayor estricto y no el mayor igual. Listo. Entonces, si para cada X y en S, con X menor que Y, f de X es menor o igual que f de Y, entonces uno dice que la función es creciente. Pero si adicionalmente para todo X y en S, con X menor que Y, f de X es estrictamente menor que f de Y, entonces uno dice que f es estrictamente creciente. Bueno, un concepto similar se puede definir para funciones decrecientes. Pero antes de seguir, déjenme hacer un comentario. Este comentario es básicamente acerca del lenguaje que usualmente se usa, que es muy comúnmente empleado sobre todo en los libros en inglés, y es lo siguiente: cuando una función es creciente, pero no es estrictamente creciente, listo, cuando una función es creciente, pero no es estrictamente creciente, ¿eso qué quiere decir? Que pueden existir elementos X y Y, tal que X es menor que Y, ¿cierto? Pero que no necesariamente la desigualdad se da estrictamente entre f de x y f de y. Entonces, cuando es creciente, pero no es estrictamente creciente, muchas veces a esa función se le llama no decreciente. ¿Listo? Y eso es sobre todo muy común de los libros en inglés. Non-decreasing function. Entonces, eso es una función no decreciente. ¿Eso qué quiere decir? Que es creciente, pero no estrictamente creciente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, de manera similar, también puede uno definir una función a la cual llame decreciente. Entonces, ¿qué vamos a llamar a función decreciente? Con las mismas hipótesis, f definida en un subconjunto S de los reales con valores en R. Entonces, llamaremos a la función decreciente si cada vez que yo tengo dos elementos en el dominio con X menor que Y, entonces f de X es mayor o igual que f de Y. ¿Listo? Y estrictamente decreciente se dará cuando, al tener x estrictamente menor que y, f de x es estrictamente mayor que f de y. Cuando las desigualdades se cumplen de manera estricta, entonces se llamará estrictamente decreciente. Bueno, y de nuevo, por cuestiones acerca de la notación y el lenguaje usado, a una función que es decreciente, pero que no es estrictamente decreciente, a veces también se le llama una función no creciente. ¿Listo? Bueno, una función que es o creciente o decreciente en todo el dominio S, ¿listo? Uno dice que una función de tal tipo es una función monótona en el conjunto S. Monótona en el conjunto S. ¿Listo? Que sea o siempre estrictamente creciente, o siempre, perdón, creciente o decreciente. ¿Listo? Bueno, eso es una función que llamaremos monótona en todo el conjunto S, que es el dominio de la función, es creciente. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tienen de interesante? Entonces, justamente tienen de interesante las funciones
crecientes y decrecientes, eso que dijimos ahora, que le podemos contar el número de discontinuidades de primera clase que una función de esas tiene. Una función de esas tiene. Listo, entonces vamos a enunciar el resultado pues de manera precisa, explicarlo un poco. Listo. Lo voy a enunciar para el caso de las funciones crecientes y lo voy a probar para el caso de las funciones crecientes. Ya enseguida voy a, digamos, a comentar un poco acerca de qué pasa con las funciones decrecientes. Y el resultado dice de la siguiente manera. Listo. Bueno. Entonces, básicamente, en resumen, lo que dice esto es que si uno tiene una función definida en un intervalo AB no degenerado, listo, en el que B es estrictamente mayor que A, listo, esa función con valores en R, listo, que sea creciente, listo. Bueno, entonces, lo que va a pasar ahí, que ahora vamos a ver como corolario de esto, lo que les dije sobre enumerar las discontinuidades es lo siguiente. Bueno, si uno tiene esa función, listo. Bueno, entonces tome un punto cualquiera del intervalo AB. Listo. En ese punto, pues, puede haber o no discontinuidad. Listo. Bueno, obviamente, si hay continuidad, f de x menos es igual a f de x igual a f de x más. Listo. Entonces, digamos, la gracia radica en los puntos en los que haya discontinuidades. Listo. Bueno, entonces, ¿qué tiene uno? Bueno, primero, para un punto X del intervalo AB, ¿cómo puede calcular uno el límite por la izquierda de f de x? O sea, cuando yo me acerco por la izquierda, ¿cierto? Por acá, a x, y me fijo hacia dónde se va la función, ¿listo? Entonces, cuando la función es creciente, ¿qué es lo que debería pasar? Pues bueno, que cuando yo me esté acercando a x, ¿listo? Yo me estoy acercando a x, me estoy acercando a f de x menos, el límite por la izquierda, ¿cierto? Pero la función es creciente. Entonces, ¿qué esperaría uno? Lo que esperaría uno es que ese f de x menos sea como el supremo de los f de t, siendo que t es un número real que está variando entre a y x. ¿Listo? Entonces debería pasar, conforme me acerco a x por la izquierda, ¿cierto? Como la función es creciente y va, digamos así, aumentando sus valores, entonces el límite por la izquierda de f de x debería ser el supremo de los valores que toma esa función en ax. ¿Listo? Muy bien. Como la función es creciente, entonces tal límite debería ser menor o igual que f de x. ¿Y qué debería pasar con f de x más? F de x más es acercarme por la derecha a x. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo me acerco por la derecha? Pintemos esto de otro color. Entonces, si yo me acerco por acá a x, por la derecha, ¿listo? Entonces, conforme yo me voy moviendo, fíjense, cuando me muevo en esa función hacia la derecha, la función aumenta. Cuando me muevo en esa función, digamos así, en los números reales, respecto a moverme a la izquierda, la función va disminuyendo. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo que pasa acá es que conforme me acerco a x, ¿cierto? La función a qué va a converger a f de x más, ¿cierto? Bueno, pero ese acercarme ahí, ¿es acercarme qué? Estoy acercándome como al valor más pequeño que tienen, ¿dónde? Entre x y b. Y ese valor más pequeño, digamos, ¿cuál es? Es justamente el ínfimo. Entonces, la primera conclusión, eso lo vamos a probar, pero digamos, desde la intuición es más o menos algo como claro. Entonces, la primera conclusión es que existen los límites laterales, fx más, fx menos, o sea, las discontinuidades de una función de esas son de primera clase. ¿Listo? Bueno. El límite por la izquierda es tomar el supremo, ¿cierto? El supremo de los f's de t cuando t se acerca por la izquierda a x. ¿Listo? El límite por la derecha es tomar el ínfimo de los f's de t cuando t se acerca por la derecha a x. ¿Cierto? Y entre esos dos límites, puesto que la función es monótona, pero hay discontinuidad, si hubiera discontinuidad, por ejemplo, tendría que estar f de x. ¿Cierto? Recuerden que si la función fuera continua, f de x coincidía con f de x menos y f de x más.
Y si no, si es discontinuo, entonces f de x más está por encima de f de x menos por la monotonicidad, y en la mitad estaría f de x. ¿Listo? Bueno. Y por último, digamos como segunda conclusión, que es una conclusión, digamos, que se puede obtener fácilmente a partir de lo que dice uno, es que si yo tengo un par de elementos x y y del intervalo AB con y mayor que x, entonces necesariamente tiene que ocurrir que el límite por la derecha de f de x, o sea, f de x más, tiene que ser menor o igual que el límite por la izquierda. Esto es básicamente, todo es consecuencia de la monotonicidad de ser creciente, en este caso de ser creciente, este tipo de desigualdades por ser creciente la función. ¿Listo? ¿Queda claro lo que dice el teorema? Bueno, muy bien. Entonces, recuerden que yo les dije que quería ver estas cosas en el caso también de funciones decrecientes. Entonces, ¿qué pasará para una función decreciente? Yo voy a probar el teorema para el caso de funciones crecientes, pero ¿qué pasará para el caso de funciones decrecientes? Listo. Uno puede hacer una prueba similar. O sea, una vez yo haga esa prueba acá, ustedes pueden, digamos así, imitar los razonamientos que yo hice con las pruebas, que son completamente iguales a los que van a pasar ahí. Y lo que va a ocurrir es que en este caso, ¿cierto? El límite por la izquierda de f de x, o sea, f de x menos, ahora resultará ser el ínfimo cuando yo me acerco por la izquierda a x, ¿cierto? Recuerden que ahora cuando yo me muevo en la recta real hacia la derecha, la función disminuye, ¿cierto? La función va disminuyendo, entonces me acerco acá, listo, y la función disminuye, listo. Y el límite por la derecha, entonces ahora va a ser un supremo, listo. Porque conforme me voy moviendo hacia la izquierda para acercarme a x por el lado derecho y la función, tal, cuando me muevo en el argumento x a la izquierda, la función crece, listo. Y obviamente f de x queda entre esos dos, queda, digámoslo así, como ensanduchado entre el valor de los dos límites. Listo. Muy bien. Y algo similar vale para digamos, la conclusión 2. Bien. Bueno. Entonces ahora sí vamos a... Queda entonces claro también que para una función decreciente, digámoslo así, entonces valdría algo similar. Simplemente teniendo en cuenta que lo que va a cambiar, ¿cierto? Es que lo que, digamos, antes se tomaba como ínfimo para calcular el límite por la derecha, ahora se toma como supremo, y lo que antes se tomaba como supremo para calcular el límite por la izquierda, ahora se toma como un ínfimo, ¿cierto? Dado que en un caso la función crece, conforme me muevo a la izquierda la función se hace más grande, en cambio acá decrece, es decir, que cada vez que me muevo hacia la derecha la función vale menos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la prueba, vamos a comenzar la prueba de 1. Listo. Bueno, entonces la prueba de 1. Muy bien. Entonces, las ideas acá, muchachos, no son muy sencillas, y básicamente lo que uno utiliza fuertemente son como las caracterizaciones que uno tiene del supremo. O sea, esto se prueba utilizando básicamente propiedades del supremo de conjuntos o de subconjuntos de los números reales. Muy bien. Listo, entonces probemos uno. Listo. Bueno, entonces tomemos un x en AB. Tomemos un elemento x del intervalo AB. El intervalo AB. Entonces recuerden que f es creciente, ¿cierto? Entonces, como f es creciente, ¿qué pasa si yo tomo un número t que esté en el intervalo AB, pero que esté a la izquierda de x? Pues que f de t es menor o igual que f de x, ¿cierto? Entonces, como f es creciente, si yo tengo t, listo, un número que esté en el intervalo AB, pero que esté a la izquierda de x, listo. Entonces, f de t ha de ser menor o igual que f de x. Esa es la condición de ser creciente. ¿Listo? Porque t está a la izquierda de x, t es menor que x. Listo, por esta condición de acá, entonces queda claro que t es menor que x. Y por la
por la condición de ser creciente pasa eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo tomo, déjenme, yo me devuelvo acá, fíjense que yo quiero tomar un supremo cuando t está variando entre a y x. Entonces, por lo que acabé de decir, ¿cierto? F de x va a ser como una cota superior, ¿cierto? Del conjunto de los números de la forma f de t cuando t varía entre a y x. ¿Listo? Entonces voy a colocar eso acá justamente. Entonces, por lo tanto, si vamos a definir el siguiente conjunto, déjenme colocar el conjunto A, el conjunto de los elementos de la forma f de t, tales que t pertenece al intervalo a x. ¿Listo? Entonces, primero, A es diferente del vacío. Pues obviamente, muchachos, porque en el intervalo AX, acuérdense que X es un elemento del intervalo AB. En el intervalo AX hay algún T, por lo tanto en A hay algún F de T. Bueno, y además, como se tiene esta condición que F de T es menor o igual que F de X para todo T entre A y X, pues ese conjunto A es acotado superiormente. Entonces ese conjunto A es diferente del vacío. Listo. Y como f de x es cota superior de A, listo, por lo que acaba de decir, entonces el supremo de A existe. ¿Listo? Entonces, o sea, tenemos que digamos que el supremo de A existe y el supremo de A tiene que ser menor o igual que f de x. Obvio, ¿por qué? Porque es que el supremo es la mínima cota superior y f de x ya es una cota superior. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces llamemos S, sea S. Vamos a llamar S igual al supremo de A. El supremo de A, muchachos, no es otra cosa que esto. ¿Qué es el supremo de A? Es el supremo de los f de t, ¿cierto? Cuando t varía entre ¿qué? Entre A y x. Entonces esta notación queda justificada del enunciado. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, esto es menor que f de x. ¿Listo? Vamos a llamar esto 1. Entonces ya justificamos eso. Fíjense, acá colocamos que supremo de A existe y es menor o igual que f de x porque f de x es una cota superior. Bueno, muy bien. De forma completamente análoga, uno puede probar lo siguiente con el mismo tipo de argumentos. Entonces, de forma análoga, no la voy a repetir, pero de verdad que el argumento es el mismo. De forma análoga, se puede probar, esta vez razonando pues con cotas inferiores, que existe, digamos, I en R, tal que I sea el ínfimo de lo siguiente, tal que I sea el ínfimo de este conjunto de acá, del conjunto de los f de t, donde t varía entre x y b. Y f de x es menor o igual que y. Vamos a llamar esto 2. ¿Cómo se prueba esto? Fácil, muchachos. Cuando uno toma un t, perdón, entre x y b, ¿cierto? De nuevo, por la propiedad de ser creciente la función, entonces, para cualquier t mayor que x menor que b, f de t es mayor o igual que f de x. Por lo tanto, f de x es una cota inferior. ¿Listo? Es una cota inferior. ¿Listo? Y la máxima cota inferior es el ínfimo y por lo tanto f de x es menor o igual que el ínfimo. Siendo una cota inferior f de x del conjunto de los f de t con t entre x y b, entonces siendo una cota inferior de eso, tiene que perder con la
máxima cota inferior que sí, del ínfimo. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces ya tenemos 1 y 2. ¿Qué vamos a probar? Probemos lo siguiente, probemos que, me voy a volver acá, probemos que se cumple esto, que ese supremo, ¿listo? Ese supremo, con t variando entre a y x de los f's de t es exactamente igual a f de x menos. Si yo pruebo eso, les garantizo, ustedes lo pueden hacer, que de manera similar, uno puede probar que f de x más es este ínfimo. Y por lo que acabamos de escribir, que ese ínfimo era mayor igual que f de x, pero que a su vez f de x era mayor igual que ese supremo, entonces obtendremos 1. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Bueno, entonces, probaremos, voy a colocar acá, probaremos que f de x menos, el límite cuando x tiende por la izquierda, es igual a este supremo, ¿listo? Que es igual pues a ese, que habíamos dicho arriba. Y voy a colocar, y en forma análoga, se prueba la otra igualdad. ¿Cuál? Que f de x más es igual al ínfimo de este conjunto. ¿Listo? Lo cual, entonces, una vez tenga uno esta igualdad de acá y esta otra igualdad de acá, y teniendo en cuenta 1 y 2, lo cual, por 1 y 2, implicará que, entonces hagamos la cuenta de que implicará esto, entonces tendremos que ese supremo, ¿cierto? De esta cosa, de los f's de t, entonces yo voy a probar que esto es igual a f de x menos, ¿listo? Bueno, f de x menos, pero ese supremo por 1 es menor o igual que f de x, que por 2 es menor o igual que lo siguiente, que el ínfimo, pero el ínfimo es igual a f de x más, entonces yo puedo colocar acá f de x más igual al ínfimo, cuando x varía, perdón, cuando t varía entre x y b de f de t. ¿Listo? Entonces, si yo lograra probar esto, esto de acá, y como les dije, de manera similar, yo puedo probar que f de x menos es el supremo de los f de t con t entre a y x, y de manera similar se prueba que f de x más es el ínfimo de los f de t con t entre x y b, entonces ya obtendría la desigualdad de la última línea, que es justamente lo que nosotros llamamos, listo, la primera parte que queremos probar. Entonces concentrémonos en probar que f de x menos es el supremo con t entre a y x de f de t. Entonces, ¿cómo hace uno para probar eso? Entonces, básicamente lo que uno va a utilizar ahí es las propiedades del supremo. Las propiedades del supremo. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Va a pasar lo siguiente. Entonces, consideremos aquí lo que tenemos acá. Entonces, voy a hacer 2 rayitas aquí para acordarnos, digamos, de esas propiedades del supremo. Entonces, por acá está S. ¿Listo? Recuerden que es S. Ese es el supremo de los f's de t cuando t varía entre a y x. ¿Listo? Bueno. ¿Qué pasa si yo me corro un poquito a la izquierda de S? Entonces, si me corro acá para S menos epsilon, ¿listo? Con epsilon mayor que 0. Bueno. Entonces, por la propiedad de aproximación al supremo, lo que debe ocurrir es lo siguiente. Lo que debe ocurrir es que, digámoslo así, si aquí está X, ¿listo? Si aquí está X, y aquí está A, ¿listo?
como ese es el supremo, ¿cierto? De los valores de f de t, cuando t varía aquí, entonces cuando me corro hacia la izquierda y estoy en ese menos epsilon, entonces tiene que ocurrir que yo pueda encontrar acá un t0 que está entre a y x, de tal manera que f de t0, listo, f de t0 esté a la izquierda de s, o sea, f de t0 está entre s menos epsilon y s. Esa es la propiedad de aproximación al supremo. Listo. Entonces sea epsilon mayor que cero. Acuérdense qué es lo que yo tengo que probar. Tengo que probar que, para probar que el límite es s, ¿cierto? El límite por la izquierda de los f de t es s. Entonces lo que yo tendría que probar es, ojo, que dado epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si x menos t0 es menor que delta y mayor que cero, entonces el valor absoluto de ese supremo, que lo llamé s menos f de t, sea menor que epsilon. Esa es justamente la definición de que ese sea el límite por la izquierda de los f de t. Bueno, muy bien. Entonces sea epsilon mayor que cero. Entonces lo que voy a escribir a continuación queda justificado por lo que acaba de explicar. Que sea epsilon mayor que cero, punto. Muy bien. Entonces, por la propiedad de aproximación al supremo, existe ese t sub 0 en el intervalo AX, listo, AX, tal que, digamos, S menos epsilon sea estrictamente menor que f de t0, que a su vez sea estrictamente menor que S. ¿Listo? De hecho, acá yo puedo colocar menor o igual que S. La función podría ser, digamos, de hecho es estrictamente menor, la función podría ser constante. Bueno, listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo escoger el delta que nosotros queremos? Entonces, escojamos el delta de la siguiente manera. Yo voy a escoger el delta simplemente como la distancia que hay de t a, perdón, de t0 a x. Este va a ser mi delta. Voy a aprovecharme del hecho de que la función es creciente. Acuérdense que la hipótesis fuerte acá es que la función es creciente. Entonces voy a tomar delta como la longitud de este intervalito de acá. Voy a colocarlo acá en otro color. El que va de t0 a x. Listo. Esa longitud va a ser delta. Muy bien. Listo. Entonces sea delta igual a x menos t sub 0. Ese es mayor que 0. Vamos a ver que con ese delta se cumple la definición, se cumple la condición que nosotros queremos de límite. Listo. Bueno, entonces sea delta igual a x menos t0, que es mayor que 0. Listo. Bueno. Entonces fíjense que si, si yo tengo un número t que pertenezca al intervalo a x, listo, y además esté a distancia menor que delta de x, o sea, 0 menor que x menos t menor que delta. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que ese t tiene que estar aquí, tiene que estar entre t0 y x. Entonces ese t tiene que estar acá. ¿Listo? Entonces, voy a colocar acá. Entonces, fíjense lo que va a pasar. 0 menor que x menos t menor que delta, pero delta es x menos t0. Entonces de acá uno que obtendría que menos t es menor que menos t0, cancelando el x. O sea que obtendría que t es mayor que t0. Y obviamente por hipótesis t está entre a y x, o sea que t es menor que x. Listo, t queda menor que x. Que t da menor que x. Listo. Entonces, como t0 es menor que t, por
ser f creciente entonces f de t0 tiene que ser menor o igual que f de t. ¿Listo? Que f de t. Bueno. Que a su vez tiene que ser menor o igual que ¿qué? Menor o igual que s. ¿Por qué menor o igual que s? Pues menor o igual que s porque es que f de t es un elemento que está ¿dónde? Mejor dicho, t es un elemento que está entre a y x. Y si yo tomo el supremo de los f de t con t entre a y x, eso es s. O sea que para ese t en particular, listo, para ese t en particular, esta desigualdad se cumple. Entonces vean lo que está pasando acá. Volvamos a la gráfica que hay arriba a la derecha. Lo que está pasando acá es que f de t tiene que caer ¿dónde? Tiene que caer por acá. Listo. Tiene que caer entre f de t sub 0 y s. O sea que de todas maneras f de t es más grande que s menos epsilon y menor que s. Entonces está la distancia, digamos, en que se alejan s y f de t necesariamente es menor que la distancia que se alejan s y s menos epsilon, que es ¿cuánto? Que es epsilon. Y ahí tendríamos lo que queríamos. Entonces, con lo anterior, listo, recuerden, este es el, ¿qué es? Acuérdense que este es porque este es el supremo, ¿cierto? T entre a y x de f de t. Entonces, por lo anterior, entonces la distancia que hay entre s menos f de t es menor que epsilon, punto. Entonces vea lo que hemos probado, voy a escribir exactamente lo que hemos probado. Listo. Entonces hemos probado lo siguiente, de eso que yo acabo de hacer acá en esta página. Entonces hemos probado que dado epsilon mayor que 0, listo, existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que x menos t menor que delta, listo, y t pertenece al intervalo a x, entonces el valor absoluto de s menos f de t es menor que epsilon. Es decir, que, permítanme colocarlo, el límite cuando t tiende a x por la izquierda, ¿cierto? T variando entre AB, perdón, sí, variando entre AB en ese caso. Entre A y X de verdad es lo único que se necesita. Pero colocándolo pues así, df de t es igual a S, ¿cierto? Esto es lo que llamamos f de x menos. F de x menos. ¿Listo? Pero ¿qué era ese? Era el supremo. Entonces, en conclusión, pues, recordando qué era lo que era S, el supremo, con t entre a y x de f de t, es f de x menos. ¿Listo? Entonces, como les dije anteriormente, se prueba de manera similar, obviamente ya no razonando con supremo, sino con ínfimo. Que el ínfimo, cuando t varía entre b y x, de f de t es f de x más, y por lo que habíamos dicho que esos dos límites, peor dicho, que esos supremos y ínfimos, f de x quedaba entre esos dos, por la monotonicidad de f, entonces concluiríamos 1. Bueno, eso ya concluiría 1. Bueno, ahora
Recordemos que lo queríamos probar con 2. Me voy a volver a recordar eso. Entonces, ¿qué probamos? Probamos 1. Probamos que el supremo de f de t contempla ix, es f de x menos, que pierde con f de x, que a su vez pierde con f de x más, que es el ínfimo cuando t varía entre x y b de los f's de t. Bueno, ahora probemos esta última desigualdad, que si yo tengo dos elementos a y x, perdón, x y y, entre a y b, entonces el límite por la derecha, y x es menor estrictamente que y, entonces el límite por la derecha de f de x es menor o igual que el límite por la izquierda de f de y. O sea, que f de x más es menor o igual que f de y menos. Bueno, vamos a probar eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo probar eso? Entonces, para probar eso, hay simplemente una observación que tenemos que hacer. Bueno, entonces, tomemos ese par de elementos x y y con y estrictamente mayor que x en el intervalo AB. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Vean. Yo ya sé que f de x más es este ínfimo. Listo. Y ojo pues, este ínfimo, déjenme colocar esto con otro color, este ínfimo es tomado con x variando en ¿dónde? Entre t y b. Entre t y b. Pero observen una cosa, la función es una función creciente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a pasar es que, recuerden que la desigualdad que uno tiene es del siguiente tipo. Cuando uno se mueve a la derecha, ¿cierto? En el dominio de la función crece. Entonces, cuando yo tomo valores, ¿cierto? Entre y y b, ¿cierto? Para f, esos valores son mayores o iguales que los valores, ¿cierto? Que tomaría la función entre x y y. ¿Por qué? Porque f es creciente. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que yo, cuando tome ínfimo, listo, con x variando en todo ese intervalo x a b, pues va a ser lo mismo a tomar ínfimo solamente cuando me muevo entre x y y. ¿Por qué? Porque cuando me muevo en el pedacito azul, yo ya estoy evaluando la función y me va a dar más, me va a dar valores mayores a los valores que asume entre x y y. ¿Por qué? Porque la función es creciente. Entonces ese ínfimo, en vez de tomarlo entre x y b, lo puedo simplemente tomar entre x y y. ¿Por qué? Porque de y a b los valores que toma f son más grandes. ¿Listo? Muy bien. Eso porque f es creciente. Entonces ahí está. Ya que si f es creciente y t0 mayor o igual que t, mayor que x, f de t0 mayor o igual que f de t. Pero es justamente eso que acaba de decir. ¿Y qué va a pasar con f de y menos? Con f de y menos pasa lo mismo. De nuevo por lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tomo supremo, listo, si yo tomo supremo entre a, listo, entre a y y, listo, entre a y y, entonces, me voy y me fijo en los valores que toma la función entre a y x. Y esos valores pierden con los valores que la función toma entre x y y. Entonces, este supremo, ¿cierto? Entre a y y es lo mismo que ese supremo tomado entre x y y únicamente. ¿Listo? ¿Qué utilicé ahí? Que la función es creciente. Que la función es creciente. Entonces, digámoslo así, cuando la función es creciente, para tomar ínfimos puedo borrar como intervalos que estén a la derecha. Y para tomar supremos puedo borrar como pedazos de intervalos que estén a la izquierda. Eso fue lo que hice en esas dos. Entonces ya, ¿qué es lo que pude hacer de bueno con eso? Lo que pude hacer de bueno con eso es que f de x más y f de y menos son respectivamente ínfimos y supremos, listo, ínfimos y supremos, tomados sobre los mismos conjuntos f de t, porque t está variando en ambos casos
entre X y Y. Entonces, de lo anterior, ¿qué tenemos? Entonces, de lo anterior tenemos que f de X más, ya por lo que acaba de explicar, sería el ínfimo de los f's de T con T entre X y Y. Bueno, obviamente el ínfimo de los f's de T con T entre X y Y perderá con el supremo de los mismos f's de T con T entre X y Y. ¿Listo? Pero ese supremo justamente es ¿qué? Es f de Y menos. Entonces, conclusión, siguiendo la cadena de desigualdades, f de X más es menor o igual que f de Y menos. F de Y menos. ¿Hay alguna pregunta sobre esa demostración o queda clara? ¿Está todo claro, muchachos? Sí, profe. Listo, bueno, muy bien. ¿Por qué es importante, por qué es importante ese resultado? ¿Listo? ¿Por qué es importante ese resultado? Entonces, fíjense lo que está diciendo el resultado. El resultado es, si me pone una función monótona, creciente, piénsela por un momento, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El límite por la izquierda se calcula como un supremo, el límite por la derecha como un ínfimo, y entre esos dos límites laterales queda la función, queda el valor de la función en X. ¿Listo? Entonces, si por acaso los límites no son iguales y necesariamente como la función es creciente, hay un salto, listo. Entonces, en ese salto, que es una diferencia entre dos valores de números reales, entre dos números reales siempre hay uno irracional. Y eso nos va a permitir contar las discontinuidades de primera clase, que son las que puede tener una función monótona. ¿Por qué? Obviamente, muchachos, yo probé, me devuelvo, que f de x más y f de x menos existen. Entonces, si hubiera discontinuidades, corresponden a discontinuidades de primera clase, porque está garantizada la existencia de los límites unilaterales. Entonces, si hubiera esas discontinuidades y f de x menos fuera estrictamente menor que f de x más, entre esos dos valores distintos puede meter un racional, y esa es la manera en la que podemos contar discontinuidades. Entonces, sigamos. ¿Listo? Sigamos entonces con eso. Entonces, primera observación. ¿Listo? Primera observación. ¿Listo? Si f es creciente, lo que acaba de decir, y no es continua, entonces tiene que pasar esto. ¿Listo? Tiene que pasar que f de x menos es estrictamente menor que f de x más. Si fueran iguales, entonces, por el teorema anterior, ¿cierto? Como se da esa desigualdad entre f de x y f de x más, que es menor o igual, y entre f de x y f de x menos, que f de x es mayor o igual que eso, entonces se tendría que dar toda esta igualdad. Y dándose esa igualdad, existiría el límite cuando t tiende a x de f de x, y sería f de x, o sea que la función sería continua. Bueno, entonces, si es creciente, entonces, existen los límites, la función tiene discontinuidad de primera clase y daría como salticos en la discontinuidad. ¿Listo? Daría como saltico en la discontinuidad. Bueno, y dando saltos, va a pasar lo siguiente. Entonces, corolario. Entonces, de nuevo, bajo las mismas hipótesis de la, de la, del teorema anterior, una función f definida en un intervalo AB, B estrictamente mayor que A con valores en R. Vamos a suponer que acá la función es monótona, ¿cierto? Recuerden que un resultado similar para funciones decrecientes se puede probar, ¿listo? Como el que yo probé para el caso de funciones crecientes. Entonces tenemos, si f es discontinua en X, por lo que acabamos de decir, entonces la discontinuidad tiene que ser de primera clase, no hay otra. Muy bien. Y ahora sí, lo interesante. Tomemos el conjunto de discontinuidades de f en el intervalo AB. Entonces, ese conjunto es el conjunto D. El conjunto D es el conjunto de los X en AB, tal que f no es continua en X. Ese conjunto es a lo sumo contable. A lo sumo contable. Es decir, una función monótona no puede tener un conjunto de discontinuidades cuyo cardinal sea el de R. No, eso no puede ocurrir. No puede construir una función monótona así. Eh,
Por lo tanto, las funciones que tienen tantas discontinuidades no pueden ser monótonas, ¿cierto? Las funciones que tienen conjunto de discontinuidades con cardinal mayor que el de los naturales, esas funciones no pueden ser monótonas. ¿Listo? No pueden ser monótonas. Muy bien. ¿Cómo se prueba eso? Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea es muy sencilla. Vean, muchachos. Entonces, vamos a suponer, digamos, que la función es creciente. El caso de función decreciente se prueba exactamente de la misma manera. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que la función es creciente, que la función es creciente. Bueno, entonces ¿cómo funciona esto? Entonces, esto funciona lo siguiente. Entonces, ¿cómo es f de x menos? Recordemos, f de x menos tendrá que ser el supremo cuando yo me voy aproximando a x por la derecha, listo, por la izquierda, perdón. Listo. F de x más será el ínfimo cuando yo me aproximo por la derecha. Muy bien. Como la función es discontinua, entonces f de x más tiene que ser estrictamente mayor que f de x menos. Es decir, que aquí hay un intervalo, listo, que tiene medida positiva, pues, o sea, un intervalo no degenerado. O sea, si yo considero el intervalo que está entre f de x menos y f de x más, déjenme colocarlo acá en esta gráfica de abajo, ese intervalo es no degenerado. Listo. Entonces, en cualquier intervalo abierto, ¿por la propiedad de qué? Por la propiedad de densidad de los racionales. De los racionales. En los reales tiene que haber necesariamente un número racional. ¿Listo? Entonces, a ese número, a uno de los números racionales, de hecho hay infinitos, pero a uno de los números racionales lo escojo, axioma de elección, que hay entre f de x más y f de x menos, ¿cierto? Lo llamo r sub x. ¿Listo? Y por cada discontinuidad, ¿cierto? Digamos, podemos hacer lo mismo en el punto y, donde hay discontinuidad. Entonces aquí tenemos que f de y menos es estrictamente menor que f de y más. Entonces, de nuevo, hay un racional metido en ese intervalo, como acá. Entonces, por cada una de esas discontinuidades en donde hay salticos, yo puedo escoger un racional de ese intervalo en donde se da el salto. Listo. Entonces, ¿cómo puedo establecer una correspondencia inyectiva entre discontinuidades y un subconjunto de los racionales? Pues de esta manera que lo escribí acá. Dado x, voy y busco un racional r de x que esté entre f de x menos y f de x más, si es que en x hay una discontinuidad. Ahí hay una manera de escoger la función. Después hay que probar que la función es 1 a 1. Si uno tiene una función de un conjunto en un subconjunto de los racionales, ¿cierto? 1 a 1, eso quiere decir que el dominio de esa función, que en este caso sería el conjunto de discontinuidades de f en el intervalo b, tiene cardinal menor o igual al cardinal de los naturales, ¿cierto? O al cardinal de Q, que es el mismo. Entonces, ese cardinal de ese conjunto o es contable o es finito. Cuando un conjunto es o contable o finito es cuando se le llama a lo sumo contable. Escribamos eso que yo acabo de decir, pues digamos bonito, pero eso es toda la prueba. Bueno, la primera parte, pues, la de que las discontinuidades son de primera clase, ya la expliqué, pero entonces probemos, digamos, que ese conjunto de discontinuidades es un conjunto a lo sumo contable. Vamos a hacerlo acá. Bueno, listo. Entonces, vamos a definir, esto sería, esto es B, ¿cierto? Definamos la función, digamos R, llamémosla R, que va del conjunto de discontinuidad de f en a b, que llamamos D, en Q. ¿Listo? Que a cada x le asigna R de x. Bueno, ¿cómo es que lo voy a asignar? Como sigue, ¿listo?
Lo que yo tengo que probar es que la función que yo defino ahí es inyectiva, porque como si ya pruebo que es inyectiva, iría de D en un subconjunto de Q. Entonces el cardinal de D, que tiene que ser el cardinal de ese cierto subconjunto de Q, si es que la función es inyectiva, tiene que ser o finito o Aleph 0, pues el cardinal de los naturales. Muy bien. Entonces, ¿cómo definir esa función? Entonces, sea X en D. ¿Listo? Entonces, por las consideraciones que yo dije ahora, f de x menos tiene que ser estrictamente menor que f de x más. ¿Listo? Entonces, escogemos, ¿cierto? R de x, simplemente como un elemento de ¿qué? De este conjunto de f de x menos, f de x más, intersectado q, un racional de ahí. ¿Cuál? El que quiera. ¿Por qué se puede escoger? Por el axioma de elección, digamos, uno de ellos. Listo. Escójalo así. Cualquiera. Listo. Entonces veamos que R es inyectivo. Lo cual probará lo pedido, ¿cierto? Como ya expliqué. Eso implicaría que de ese equipotente un subconjunto de Q, por lo tanto, a lo sumo contable. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a probar la inyectividad de esa función? Vamos a probar la inyectividad de esa función utilizando dos del teorema anterior. Entonces, sean X y Y, dos elementos donde F es discontinuo, ¿cierto? O sea, dos elementos de D. Digamos que X es diferente de Y. Sin pérdida de generalidad, suponga que X es menor que Y. No hay ningún cambio en el razonamiento. Entonces, suponga, sin pérdida de generalidad, que X es menor que Y. Ya les voy a decir por qué sin pérdida de generalidad. Que lo que yo voy a ver es que R de X tiene que ser menor que R de Y, estrictamente menor. Si tuviera digámoslo así, la desigualdad al contrario, entonces R de Y sería menor que R de X. Listo. Recuerden que yo estoy diciendo que voy a probar esto bajo la hipótesis de que F es creciente. Para F decreciente se puede hacer lo mismo, pero yo estoy probándolo para F creciente. Listo. Ustedes después, un buen ejercicio es que lo traten de hacer para F decreciente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fíjense lo que pasa. ¿Cómo es R de X? Bueno, R de X, ¿dónde yo lo escogí? R de X lo escogí aquí, que estuviera en el intervalo f de x menos f de x más intersectado q. Entonces, R de X es estrictamente menor que f de x más. ¿Listo? Bueno, f de x más, recuerden, estamos bajo la hipótesis de que x es menor que y. Entonces, f de x más, por la parte 2 del teorema anterior, es necesariamente menor o igual que f de y menos. Aquí es donde estoy utilizando teorema anterior o proposición anterior. Bueno, pero ¿qué pasa con R de Y? Bueno, R de Y tiene que ser estrictamente mayor que F de Y menos, exacto. Entonces tiene que ser estrictamente mayor que F de Y menos. ¿Listo? Porque R de Y está en el intervalo abierto, F de Y menos, F de Y más. Así que R de X es menor que R de Y, con lo cual, pues dos cosas que una menor que la otra no pueden ser iguales. Entonces, ¿qué acaba de probar? Que sí, X es
diferente de Y, R de X es diferente de R de Y, por lo tanto R es inyectiva. Lo cual comprueba que R es inyectiva. Y eso ya prueba lo que queremos. Entonces, las discontinuidades que tienen una función monótona, digamos así, en algún sentido, no pueden ser muchas. Pues pueden ser hasta contables, pero no tantas como cardinal de R. Por eso, ese ejemplo de una función que tuviera discontinuidades en todos los puntos de R, ¿cierto? Se debe a que es una función, digamos, que oscila mucho. No es nada de monótona, no es monótona en ningún intervalo. Bueno, ¿hasta ahí está todo claro o hay alguna pregunta, muchachos, sobre esto? ¿Está todo claro entonces? Bueno, entonces la moraleja de la historia, funciones monótonas tienen discontinuidades de primera clase y a lo más contables discontinuidades. ¿Listo? Porque se pueden inyectar en un subconjunto de Q. Bueno, vamos a hablar en esta última parte de la clase de un cierto tipo de conjuntos que se pueden definir una vez nosotros, digamos, conocemos ya cosas acerca de la continuidad de funciones, que son los llamados conjuntos arcoconexos. Entonces, ¿cuál es la idea general de un conjunto arcoconexo? Entonces, la idea es la siguiente: supongamos que yo tengo un conjunto S, tengo un conjunto S, y dados dos puntos X y Y del conjunto, yo puedo hacer lo siguiente: yo puedo encontrar un intervalo de tal manera, o pues de tal manera, que haya una función que vaya del intervalo a B y que tome valores en el conjunto S, forma que esa función sea continua y además, digámoslo así, recorra el trayecto entre X y Y. Es decir, es como si yo me pudiera, piénsenlo de la siguiente manera, es como si yo tuviera el conjunto S y me pudiera ir por una curvita continua que recorría el camino entre X y Y sin salirme del conjunto S. ¿Cierto? Sin salirme del conjunto S. Nosotros ya conocemos algunos de esos conjuntos en R a la K, ¿cierto? Ya voy a decir cuáles son. Entonces, ser arcoconexo es, piensa en lo siguiente: un arco es como la imagen de una función continua, perdón, la imagen de un intervalo AB bajo una función continua, ¿listo? Entonces, un arco es como tomar el intervalo AB, ¿cierto? Tomar una función gamma que va asumiendo valores en S, ¿listo? Y esa rayita en amarillo que yo dibujé ahí, ¿cierto? Es como el conjunto de los valores que va tomando en S la función gamma cuando gamma toma valores entre A y B. ¿Listo? Entonces, a ese dibujito amarillo que yo hago ahí, esa rayita, esa curvita, ese arco entre X y Y, si tiene la propiedad de que para cualquier par de puntos del conjunto S, ese arco lo puedo construir sin salirme de S, yo digo que ese conjunto es arco conexo. De manera formal, uno dice lo siguiente: tomo un espacio métrico X, ese es un subconjunto de X, uno va a decir que ese es arco conexo si para todo par de puntos X y Y en S, que sean distintos, existe un intervalo AB, listo, cerrado, obviamente B mayor que A, no degenerado, y una función gamma que va de ese intervalo AB con valores en S, de tal manera que gamma en A vale X y gamma en B vale Y. Listo, como que el punto inicial de ese arco, que está todo metido en S, es X y el punto final es Y. Listo. Entonces, ¿cuál ejemplo nosotros conocemos de cosas arcoconexas? Es uno muy sencillo, muchachos. Piensen, por ejemplo, en los conjuntos, como las bolas, los conjuntos convexos de R a la K, ¿cierto?
Cuando tiene un conjunto convexo en R a la K, lo que tiene es, digamos, dados dos puntos acá en el conjunto, X y Y, listo. Esta línea que une esos dos puntos está completamente contenida en el conjunto S, cuando el conjunto es convexo. Listo. Cuando el conjunto es convexo, dados esos puntos X y Y, digamos que la intención que tenemos geométrica es que el segmento de recta que hay entre X y Y está todo metido en el conjunto convexo. Entonces, si A en R, un subconjunto de R a la K, como este de acá, es convexo, entonces es arco conexo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si X y Y están en A, entonces, ¿qué es lo que pasa? Considera esta función, la que va de 0, 1 a A, ¿cierto? Tal que a cada lambda del intervalo 0, 1, ¿cierto? A cada lambda del intervalo 0, 1, le asigna gamma de lambda dado por 1 menos lambda X más lambda Y. ¿Listo? Entonces uno puede probar primero que esa función, dado que X y Y están fijos, esa función es una función continua. Pruébenlo, listo, eso les queda como ejercicio. Prueben que esa función es continua. Eso es fácil, muchachos. ¿Por qué? Porque es como la suma de dos funciones continuas. ¿Cuáles funciones continuas? Donde multiplicar, ¿cierto? Por 1 menos lambda el vector fijo X y multiplicar por lambda el vector fijo Y. Esa función es continua. Gamma en 0 vale X, pues tome gamma lambda igual 0 y entonces va a obtener justamente 1 menos 0 por X más 0 por Y da X y gamma en 1 vale Y. Entonces un conjunto que sea convexo es arco conexo. Solo que los arcos son mucho más especiales que cualquier cosa rara, ¿no? Los arcos son segmentos de rectas, en este caso. Y esos conjuntos están metidos dentro de los de R a la K, de los espacios euclidianos. Bueno, muy bien. Pero uno quisiera obtener un poquito más de información. Fíjense que el hecho de que la curva gamma sea continua, eso es importante, ¿cierto? Si no, digamos, de alguna manera se perdería gracia porque uno como que arco conexo quiere decir algo parecido a conexo, aunque no es lo mismo, ahora vamos a ver por qué no. Algo parecido a conexo, pero digamos la forma en la que conecta unos puntos es por arcos. ¿Listo? Y que los arcos sean continuos tiene que ser algo importante. Entonces vamos a ver por qué. Entonces la primera observación es que cuando hablamos de la continuidad de gamma, ¿cierto? Fíjense que gamma es una función que va al intervalo cerrado a b y toma valores en S. Entonces hay que tener cuidado, ¿cierto? ¿En qué? Pues obviamente AB se entiende con la métrica que hereda de R y S se entiende con la métrica que hereda, ¿cierto?, de ser un subconjunto de X. O sea que vemos a B y a S como subespacios métricos de los reales y X respectivamente. Muy bien. Entonces, primera propiedad importante. Permítanme, yo me sirvo un poquito de agua, muchachos. Si un conjunto es arco conexo, entonces el conjunto es conexo. Vamos a mostrar eso. La arcoconexidad implica la conexidad. Listo. Bueno. Entonces, ustedes saben que para probar cosas acerca de conexos hay como dos ideas fundamentales, ¿cierto? Razonar por el absurdo y ver qué pasa si uno considera una desconexión del conjunto, ¿cierto? O la otra es probar cosas como que existe un subconjunto dentro del conjunto que es abierto y cerrado al mismo tiempo. Ese tipo de argumentos son los que se usan cuando uno quiere probar cosas acerca de la conexidad. Son muy recurrentes, muy frecuentemente usados. Entonces vamos acá a razonar por el absurdo. Entonces, ¿cuál es la idea? Supongamos que un conjunto es arco conexo, pero no es conexo. Listo, que hay un arco conexo que no es conexo. Entonces vamos a
a llegar a una contradicción. Entonces tomamos un arco conexo que no sea conexo. ¿Listo? Ese arco conexo que no sea conexo. Bueno, entonces cuando un conjunto no es conexo, ¿qué quiere decir? Que hay una desconexión de ese. O sea, que hay un par de conjuntos A y B, ¿cierto? Que son abiertos, no vacíos, disjuntos y cuya unión da exactamente ese. Muy bien. Entonces, hagamos lo siguiente, la idea es esta. Tome la desconexión de ese, que son esos dos conjuntos que yo grafiqué ahí como uno que es como medio café y el otro verde, ¿cierto? Esos conjuntos ahí. Acuérdense que no son vacíos, son abiertos y no vacíos. Entonces, voy a tomar X en A y Y en B. Y como el conjunto es arco conexo, entonces yo puedo, digámoslo así, eh, dibujar un arco que vaya de X a Y. Listo. ¿Qué es ese arco? Acuérdense que estoy simplemente trabajando desde la intuición. ¿Qué es ese arco? Es la imagen bajo una función continua, gamma, del intervalo cerrado a B, que es conexo. Entonces ese arco que va de X a Y, ese caminito que va de X a Y, tiene que ser conexo, porque es la imagen bajo una función continua y un conexo. Sin embargo, si yo tomara ese caminito que va entre X y Y, ¿cierto? Lo intersecto con A y después lo intersecto con B, entonces ese caminito se me va a partir en dos espacios, en dos pedazos, digamos, el que está como en amarillo y después el que está como en rojo, que resultan ser una desconexión de ese arquito, lo cual es absurdo, porque ese arquito debe ser conexo, siendo la imagen bajo una función continua gamma del conexo a B. Escribamos eso bien, pues esa es la idea. Entonces, si el arco conexo no es conexo, tome una separación, tome un punto de A y de B, donde ahí son una separación, únalos por un arco, esa separación a B le va a permitir separar ese arco en dos pedazos, pero eso no debería poder pasar, puesto que el arco es la imagen de un conjunto conexo, el AB, bajo una función continua gamma. Listo. Vamos a la demostración. Listo. Entonces, muy bien. Ya dije, sea AB una desconexión de S. Muy bien. Tome X en A y Y en B. ¿Cierto? Lo cual es posible porque ambos conjuntos son no vacíos, ¿cierto? ¿Listo? Recuerden que una desconexión de S son dos conjuntos A y B, no vacíos, disjuntos, abiertos en S, cuya unión es S. Entonces recuerden, no vacíos, acá la estamos utilizando. Disjuntos, ya la vamos a utilizar. Abiertos y cuya unión es S. Vamos a utilizar las cuatro. Bueno, muy bien. ¿Listo? Entonces, tenemos entonces dos elementos, X y Y, que están uno en A y en otro en B. O sea que X y Y están en S. ¿Listo? Como ese es arco conexo, ¿cierto? Como ese es arco conexo, obviamente X es diferente de Y. ¿Por qué X es diferente de Y? Porque A y B son disjuntos. ¿Listo? Voy a recordar que el intersectado B es vacío. Entonces, existen A, B números reales, A menor que B, y una función gamma del intervalo cerrado a B con valores en S, listo, tal que gamma de A es igual a X y gamma de B es igual a Y. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese es arco conexo, pues ese es arco conexo. Muy bien, listo. Entonces,
puesto que gamma es continua, como gamma es continua, y AB es conexo, entonces, por un teorema que nosotros vimos hace unas clases, la imagen del intervalo AB es conexa, entonces gamma del intervalo AB, de todo el intervalo AB, es conexo. Listo. Pero observe lo siguiente, y acá va a estar la contradicción, observe que, bueno, entonces voy a hacer esto, ¿cómo será gamma de AB? Lo voy a partir en dos pedazos. ¿Cuáles son los dos pedazos? Vamos a intersectar con A y B. Entonces un pedazo será, además son disjuntos, A intersectado gamma de AB, listo. Y el otro pedazo que es disjunto es B intersectado gamma de AB. Es claro, muchachos, que esos dos conjuntos son disjuntos. Sí, por lo siguiente, porque es que A y B no se intersectan. Y el primer conjunto, este de acá, está contenido en A. El segundo conjunto, este de acá, está contenido en B. Listo. Muy bien. Entonces, qué va a pasar? Que los dos son disjuntos. ¿Por qué tiene que ser gamma de A, B eso? Porque A unido B da todo S. Y gamma de AB está totalmente contenido en S. Entonces, por esa razón, son exactamente la unión disjunta. Déjenme llamar a este, muchachos, A onda, y este conjunto de acá, déjenme llamarlo B onda. ¿Listo? Bueno, A onda y B onda. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la conclusión? A onda, B onda es una desconexión de gamma de AB. Voy a probar que A onda, B onda, es desconexión de gamma de AB. Lo cual es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque es que gamma de AB es conexo, acuérdense, es conexo. Bueno, ¿y eso por qué es verdad, muchachos? Muy fácil. Bueno, primero, que la unión de A onda y B onda da gamma de AB, ya lo acabo de explicar, listo. Que A onda y B onda no se intersectan, también lo dije, ¿por qué? Porque A onda está contenido en A y B onda está contenido en B. Entonces, A onda unido B onda es gamma de AB. A onda intersectado B onda es el vacío. Listo. Bueno, ¿a dónde es diferente del vacío? Pues gamma de A, ¿cierto? Pues gamma de A, ¿cierto? Que es igual a X pertenece a A, ¿cierto? Entonces gamma de A está en A onda. Y por la misma razón, B onda es diferente del vacío. ¿Por qué B onda es diferente del vacío? Pues gamma de B, que es igual a Y, pertenece a B. Entonces gamma de B pertenece a gamma de AB y también pertenece a B. Entonces pertenece a B onda. ¿Listo? Entonces vamos en qué? Disjuntos, su unión es gamma de AB, no vacíos. ¿Qué nos falta? Que sean como abiertos. Pero ¿por qué gamma onda, perdón, por qué A onda y B onda son abiertos? Entonces fíjense que A onda es abierto, ¿en dónde? Pues es un abierto en gamma de AB. Pues A es abierto en S. Listo. ¿Por qué es abierto en S? Porque el par AB es una desconexión de S. Entonces yo lo que tengo que A onda es la intersección de un abierto en S
con gamma de AB. Entonces eso es justamente un abierto, ¿cierto?, de gamma de AB. Recuerden que los abiertos de gamma de AB serán la intersección de los abiertos de S, ¿listo?, de los abiertos de S con gamma de AB. Y por la misma razón, B onda es abierto en gamma de AB, ya que B es abierto en S. ¿Por qué? Porque B hace parte del par que es la desconexión de S. Conclusión: A onda, B onda es una desconexión de gamma de AB, lo cual es imposible porque gamma de AB es conexo, siendo la imagen de un conexo bajo una función continua. ¿Listo? Entonces, conclusión: arco conexo implica conexo. ¿Valdrá lo otro? ¿Será que el recíproco es cierto? ¿Será que un conjunto que sea conexo necesariamente es arco conexo? Y la respuesta, muchachos, es que no. Y la respuesta es muy interesante. Es tan interesante que la curva esta, o mejor dicho, ya voy a hablar de curva, que el contraejemplo, este, tiene hasta un nombre muy llamativo. Ustedes lo pueden buscar en internet, pues en las notas de clase, inclusive Carlos lo llama así. El ejemplo es un ejemplo que se llama la curva del topólogo. Entonces, ¿qué conjunto? Ojo pues, ¿qué conjunto es conexo y no es arco conexo? Entonces, el conjunto que es conexo y no es arco conexo es el siguiente. Bueno, vamos a tomar la siguiente función, definida en 0, 1. Uno la podría definir de 0 a más infinito, pero digamos definida en 0, 1. Que a cada x le va a asignar lo siguiente. A x le va a asignar seno de 1 sobre x cuando x sea diferente de 0. Listo, obviamente ahí está bien definida la cosa. Y en cualquier punto x diferente de 0 la función es continua, porque 1 sobre x es continuo, compuesto con seno es continuo. Listo. Alguien me dirá acá, levantará la mano y decir, es que usted no ha definido qué es la función seno, y usted tiene toda la razón. Esa función se la van a definir con todos los detalles en el curso de integración y series. Pero digamos que para los efectos que yo quiero acá, y esto no va a producir ninguna contradicción, ni va a haber como una demostración circular, porque esto yo no lo, o yo no, el profesor que vaya a dictar integración y series en los próximos semestres no va a usar esto para probar cosas sobre el seno allá. Entonces, seno de 1 sobre x, para x diferente de 0, ¿cierto? Un intervalo que no contenga el 0 es continuo. ¿Listo? ¿Y cómo la definen 0? La función f, defínala como 0. ¿Listo? Y ahora, agárrese la gráfica de esa función. O sea, ¿qué es la gráfica de esa función? Entonces, la gráfica de esa función es el conjunto de puntos de esta forma, de los puntos de la forma x, f de x, que son puntos de R2, donde x está en el intervalo 0, 1. O sea, yo voy a tener el punto 0, 0 y los puntos que hacen parte de la gráfica de seno de 1 sobre x cuando x es distinto de 0. Déjenme, yo me adelanto un poquito aquí en esto de acá. Ese va a ser un ejemplo de un conjunto que es conexo, que no es arcoconexo. ¿Cómo es esa función? Listo, esa función, hacer una gráfica acá queda muy difícil, entonces yo hice trampitas. Yo fui la agarré de internet. Entonces esa es una función que lo que hace es lo siguiente, viene y en este sector acá, digamos que cuando se va acercando mucho a 1, ¿listo? Cuando se va acercando mucho a 1, por acá, no sé si no se ve como muy bien, venga, yo utilizo como un color tal vez más oscuro. Ahí tampoco se ve mucho, sí se alcanza a ver, ahí lo señaló un poquito como en café. Ahí, ¿qué es lo que hace la función? La función empieza a oscilar, pero tremendamente rápido, subiendo de 1 a 0, de 1 a 0, perdón, de 1 a menos 1, de 1 a menos 1, de 1 a menos 1, rápidamente. Listo. Y uno le pega a todo eso, a toda esa oscilación, le pega el punto 0, 0.
¿Listo? Ese conjunto uno puede probar que es conexo, pero no es arco conexo. ¿Listo? Y esa curva se le llama, digamos, popularmente la curva del topólogo, porque tiene, además de esas propiedades de ser un conjunto conexo que no es arco conexo, otras propiedades interesantes. ¿Listo? Entonces, un conjunto conexo no necesariamente es arcoconexo. Recuerde que un conjunto arcoconexo sí necesariamente es conexo. Listo, eso lo acabamos de probar. Entonces, la pregunta, digamos que va más adelante es, bueno, conexidad no implica arcoconexidad. ¿Habrá alguna condición adicional? ¿Listo? A lo mejor en algún espacio adecuado, ¿cierto? No de pronto en todos los espacios métricos, pero en sí en algunos espacios métricos especiales que nosotros utilicemos mucho, como por ejemplo R a la K, ¿cierto? Que es el que más utilizamos, en donde si yo tengo un conjunto conexo y le agrego una condición adicional, el conjunto me queda arcoconexo. Y la respuesta es que sí, sí la hay. ¿Y cuál es esa condición adicional que unida a la conexidad me garantiza arcoconexidad? Y es el ser abierto. Entonces, ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio que no es difícil, ¿listo? Y en donde vamos a utilizar esa técnica que yo les dije que puede usar uno para probar cosas acerca de la conexidad y la arcoconexidad. ¿Listo? Bueno, entonces dice, suponga que S es un subconjunto de R a la K conexo y abierto. Entonces la condición adicional es ser abierto, ¿cierto? Conexo y abierto. Demuestre que ese es arcoconexo. Demuestre que ese es arcoconexo. Entonces, ¿cuál es la idea para probar que ese es arcoconexo? Suponiendo que ese ya es conexo. Entonces, la idea es la siguiente, muchachos. Para probar que es arcoconexo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vean, esta es la sugerencia. A ustedes les va a quedar como ejercicio hacerlo, pero esta es la sugerencia. Es bonito. El ejercicio es bonito y es sencillo. No es difícil, muchachos. Entonces, la sugerencia es la siguiente. Supongamos que yo tengo, si ese fuera cero, inmediatamente es arcoconexo, pues, por vacuidad, pues, ¿cierto? Bueno, pero si ese fuera el vacío, pensemos pues en ese diferente del vacío, tomemos X en S y definamos el siguiente conjunto. Entonces, usted me da un X en S, listo, ese X está fijo. Y yo voy a considerar el conjunto de todos los puntos que se pueden unir a X a través de un arco, listo. Entonces, el conjunto va a ser el conjunto de todos los elementos Y del conjunto S. De tal manera que, ojo, pues existen A y B en R con B menor que A y una función phi que va del intervalo cerrado a B en S, de tal manera que phi de A es X y phi de Y es B. Digamos, desde el punto de vista de la intuición, ¿cuál es? Es el conjunto de todos los puntos Y del conjunto S que se pueden unir a X a través de un arco, ¿cierto? Entendiendo un arco como ese dibujito que yo hice por allá cuando definí arco conexo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que mostrar? Hay que mostrar que A es abierto y a su vez A es cerrado en S. ¿Listo? Entonces, si A es abierto y cerrado al mismo tiempo en S, como S es conexo, entonces A tiene que ser o todo S o el vacío. ¿Listo? O todo S o el vacío. A no es el vacío porque evidentemente X se puede unir con el mismo a través de un arco. No, claro. La función constante del intervalo AB a S, que a cada elemento de AB le asigna X, es algo que phi de A vale X y phi de B vale X. Entonces A no es no vacío, tiene que ser todo S. Entonces, si es todo S, quiere decir que para todo par XY, ¿cierto? Hay una función phi continua de AB en S, tal que phi de A es X y phi de Y es B, o sea que eso es ser arco conexo. ¿Listo? Entonces queda claro que si uno prueba que A es abierto y cerrado, ¿cierto? Tendría el ejercicio listo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque A tendría que ser S. Bueno, muy bien.
Ahora, uno cómo prueba que A es abierto y cerrado al mismo tiempo. Entonces acá es donde viene la parte que es bonita y es sencilla. Entonces, uno cómo prueba que ese conjunto es abierto. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que tendría que probar? Que si Y está en ese conjunto A, ¿qué quiere decir que Y está en A? Que Y está en A quiere decir que efectivamente existe un arquito que va de X hasta Y. Listo. Ese que está ahí en amarillo. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, como ese conjunto es abierto, yo puedo tomar epsilon mayor que cero de tal manera que la bola centrada en Y de radio epsilon esté totalmente contenida en ese. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese es abierto. Esa es una de las hipótesis. Bueno, pregunta muchachos. Pregunta. ¿Será que yo no soy capaz? Fíjense que yo ya fui de X a Y, ¿cierto? Por la imagen de una función continua. ¿Será que yo después no soy capaz de pegar acá otro arquito entre cualquier elemento Z que esté en la bola centrada en Y radio epsilon y Y? Claro, porque es que esa bola, ¿cómo es, muchachos? Recuerden, esa bola es un convexo. Entonces, como quien dice, yo pego, ojo con pegar, eso es lo que hay que darle sentido y esa es la labor de ustedes en este ejercicio. Yo puedo como pegar el arquito que va de X a Y con el arquito que va de Y a Z y el arco que va de Y a Z está todo metido en, en ese porque ese abierto de ahí es un convexo, o sea, esa bola centrada en Y radio de epsilon es un convexo. Entonces usted puede elegir el segmento de recta que va de Y a Z. Entonces, para un elemento Z que esté en esa bola, centrada en Y de radio epsilon, ese también se puede conectar a través de un arco con X. Por lo tanto, todos los elementos de esa bola centrada en Y de radio epsilon estarían también en A, porque se pueden conectar a X con un arco. Y ese conjunto de S es abierto. Piensen por qué no es cerrado. Y no es cerrado por un argumento similar a ese. Entonces, bueno, muchachos, hasta ahí quería dar la clase el día de hoy. Les agradezco mucho por la atención.